Hay un detalle. Todo lo que empieza, ¿qué sucede? Termina algún día. Pues hoy, hoy vamos a terminar la serie de Jeremías. Sí, ya es mucho tiempo, ya escrutinamos los sermones de Jeremías, y el título de ese sermón, el último de esta serie, es la trágica decisión de no querer escuchar. Y va para todos nosotros. La trágica decisión de no querer escuchar. Porque así como hay una consecuencia de escuchar a Dios, también hay una consecuencia de no querer escuchar a Dios, aunque Él siga hablando. Y empiezo con una pregunta. ¿Cuántos aquí conocen a alguien que aunque tú le digas las cosas de manera muy bonita, no te quiere escuchar? ¿Conoces a alguien así? Todos. Sí. Hay algunas personas a las que no se les puede decir nada. Nada. Sus mentes son como trampas de acero, herméticamente cerradas y muy difícil de abrir. Si así están sus mentes, ¿quién dirá sus corazones? Pero cerrados. Toma una decisión y ya, y no van a cambiarla ni por mí, ni por ti, ni siquiera por Dios. Aún diciéndose cristianos. Esa es la situación de Israel en Jeremías 44. Yo creo que es uno de los versículos más fuertes de toda la Biblia, y te lo voy a leer. Miren eso. Jeremías avisa, Jeremías advierte a las personas que Jehová está muy enojado por su comportamiento. Y esa es la respuesta que dieron a Jeremías. Ponga mucha atención. Jeremías 44, versículo 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Quero que entendam isso. Eles dijeron, sabemos que la palabra viene de Dios, pero no la queremos escuchar. No la queremos escuchar. Ahí está, literalmente. Algunos piensan, el original dice exactamente igual. La palabra que traes de Jehová, no la queremos escuchar, ni de ti ni de Él. Nada. Ya habían decidido. Ya estaban decididos. Les gusta mucho lo que están haciendo. Y no tienen intención de detenerse ni por Jeremías, ni por Jehová. Assim dijeron ellos. Foi coletivo, ¿eh? Pero hay un contexto. Hay un contexto. Si tú no sabías, Jeremías vivió un tiempo en Egipto. Jeremías escapó a Egipto. Y detrás de él, muchos de los que quedaron en Jerusalén lo acompañaron a Egipto. O sea, no cree que es una leyenda. Sabemos las ciudades por las cuales se conectó. 3 ciudades y llegó al norte de Egipto. Era muy fácil. Era muy fácil. Los babilónicos acababan de destruir a Judá. Jerusalén está en ruinas. Y un día dijeron, vámonos de aquí. Jeremías dijo, vamos a Egipto. Y sí, vivieron en Egipto, si tú no sabías. Está comprobado. Seguieron a Jeremías a Egipto, buscando refugio. A pesar de otro aviso que Jehová les da, y ese también es tremendo. Vayan conmigo a Jeremías 42, regresen 2 capítulos por favor. Escute bien eso. Del 10 al 17. Dime tú si no es espeluznante lo que vas a escuchar. Si os quedareis quietos en esta tierra, así es la palabra que Jehová dio a Jeremías para los judíos. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré. Y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Quero aclarar isso. A palavra arrependido nunca existiu aí. Significa que Jeová dijo, vou cambiar mis planes se vocês cambiam o de ustedes. Não, Jeová não é ser humano para que se arrepienta.
Essa palavra não está no original. Casiodoro la colocou aí. Pero bueno, voy a cambiar lo que pensaba hacer con ustedes. Si hay cambio en ustedes, no arrepentirse. No, no es así. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros, ¿qué? Misericordia. Y Él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Significa, yo voy a usar a Nabucodonosor para pagar el viaje de regreso del cautiverio. Yo tendré misericordia y haré con que Él tenga misericordia, pero con una condición: obedézcame. Bueno, a ver, para cada promesa en la Biblia hay que una premisa que la avala. Esa es una. Quédense y os protegeré. Quédense y os prosperaré. Quédense y tendré misericordia. Mas, versículo 13, si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora, por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren eso, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará ahí, en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá, y ahí moriréis. Más claro imposible. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar ahí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. É muito sencillo. Obediencia, desobediencia. Obediencia, bendición. Desobediencia, prepárense para lo que viene. Ya ténganse las consecuencias. Más claro, era imposible. Ya han estado en Egipto por algún tiempo. Sí fueron. Te voy a repetir, a pesar del aviso, sí fueron a Egipto. Han estado allá por algum tempo. E sabe que se les olvidou as lecciones que haviam aprendido del castigo de Deus a su nación. Se les borrou el cassette. Han vuelto a caer en los viejos malos hábitos. E Deus les avisa, cuidado. Se siguen assim, vendrá coisas piores. Assim que, pues Jehová está molesto, claro. Que gente, não? Jeová está muito molesto com algo que estão fazendo. A pergunta é: que hicieron? Os judíos não têm intenção de cambiar seu comportamento nem seu pensamento, nem sequer por Deus. A pergunta é: que foi o que hicieron para encender a ira de Jeová dessa maneira? Te vou definir isso com uma só palavra. A ver, lance a palavra, por favor. Sincretismo. Foi o que hicieron. Não soltaram a Jeová, pero se agarraram de outros deuses. Intentaram juntar os dois. Assim como a plastilina que quando eram niños usávamos. Assim. Intentaram. Sincretismo é um intento de combinar dos ou mais religiões em tu vida. Muito sencillo. É uma fé heterogênea. Um pouquito de Deus aqui, um pouquinho de Baal allá, um pouquinho de Jeová desse lado, agrega um pouco de Astarote, todos os deuses do panteão demoníaco greco-romano, e vamos ver o que passa. Sincretismo religioso. Não é uma fé pura, é uma mescla. ¿Se acordam do que Jesus disse? Se tiveres fé como quê? E dijeres essa montanha que se moverá, a montanha que? E cantamos e bailamos, e a montanha para cá, e a montanha para allá, e toda a coisa, não? Eu pensei, a ver, quando me converti e li o passagem, ¿por que a comparação com a semilla de mostaza?
6 semillas todavía más chiquitas que la mostaza. Y como Dios es misericordioso, un día fuimos al consultorio médico, ella entró, yo quedé afuera, ahí, yo siempre llevo algo que leer conmigo, pero ese día no llevé nada, no tenía nada. Además, mi celular no comportaba ni un libro, para que vean la época que estoy hablando, ¿no? Hace ya algún tiempo. Y en la sala de espera empecé a buscar algo, y siempre hay revistas de asuntos que no te interesan en un ambiente que no quieres estar, ¿no? Ok, pero encontré una de la Secretaría de Agricultura del Estado de Wyoming, que hacía una revista de 1988, marzo de 88, o sea, ya estaba viejísima la revista, pero que hacía una revista de la Secretaría de Agricultura del Estado de Wyoming en el consultorio de un médico de Ciudad de México. No me pregunto, yo no sé. La agarro, empiezo a leer y plum. 8 páginas sobre la semilla de mostaza. Le digo, no puede ser. Empecé a leerla, ¿no? Mira, Dios te habla de maneras que menos espera. Y Dios me habló en esas 8 páginas. La semilla de mostaza no es la más chiquita de las semillas. Por eso cuando Cristo habla, si tuvieres fe como un grano de mostaza, no se refiere al tamaño de tu fe. Para empezar, yo conozco a personas que se convirtieron semana pasada y tienen más fe que muchos cristianos de 35 años de ministerio en obra del Señor. O sea, conozco a personas que se convierten hoy y mañana tienen más fe que muchos que conozco de hace mucho tiempo en el cristianismo. No, Cristo no se refería a la cantidad de la fe. Era la calidad de la fe. Porque la semilla de mostaza es la única semilla que no acepta manipulación en ningún laboratorio. Cuando intento manipular en un laboratorio la semilla de mostaza, la semilla muere, se rehúsa a mezclarse con otra cosa. ¿Sabe qué es eso, no? Es una semilla pura, que no acepta mezcla, no acepta sincretismos. Cuando Cristo menciona, si tuvieres fe como un grano de mostaza, no es la cantidad, es la calidad de tu fe. Si es pura, la montaña se va a mover. Eu vou contar uma história. Quer uma história, sim ou não? Vai, aunque não queira, não te vai. Jueves na noite, história de jueves. Essa história, alguns que já conhecem. Minha esposa conheceu uma igreja em Brasil, sabe onde está ubicada a igreja. E havia uma hermanita, eu recém-convertido, havia uma hermanita, cada vez que chegava, porque a entrada é uma porta de vidro imensa e tem 2 rampas. E então, enorme la rampa. Entonces la hermanita venía y subía con mucho cuidado la rampa. Siempre había algún servidor o servidora que la ayudaba. Y yo era su blanco preferido. Porque yo siempre estaba ahí, en la puerta. No tenía ningún ministerio. Mi ministerio era aprender el espectacular de ya lo saben, o sea, yo llegaba y lo prendía. Una torre inmensa, un espectacular inmenso, y nada lo prendía, hasta que mi pastor me dio las llaves. Não da igreja, deu a chave da cajita que se abria para prender o switch. Essa coisa girava e padríssima, enorme. Nadie la aprendia, só eu. Então foi meu primeiro ministério de recém-convertido, prender o espetacular da igreja. E lo hacía com gosto. Uma vez que prendia, saía para ver se girava. E mirava a torre, não está girando, que padre. Dava pânico que não girava essa coisa, mas girava. A hermanita subia. Ângelo, como está? Bem, hermana? Hermana Débora, se chamava Débora, hermana. Se chama? Bueno. E vinha com seu bastão. Ângelo, como está? Bem, hermana. E não perguntava se eu podia ajudá-la a ir a sua butaca. Não. Me agarrava, se tomava a liberdade, agarrava meu braço e me jalava. Então saía eu com a hermana a la butaca número 1500, não sei quanto, se sentava ela. Graças a Deus, nada, irmão, por nada, irmão. Hasta que um dia, a irmã Débora vê, se acerca, e eu já la veía e já hacía assim, não? Vamos, irmão. Esse dia lo hice e me dijo, Ângelo, ¿sabe onde vivo? Falei, não, irmão. Vivo
me dijo, vive en Senador Canedo. Senador Canedo es un barrio que colinda con el barrio de la iglesia. Ah, ok, hermana. E eu pensando, e que me importa onde vive a hermana? Você por que me diz isso, não? Eu dije, Ângelo, é para allá. E señalou a calle, ¿te acuerdas da calle de la iglesia, a plaza enfrente? E señalou, eu vim por allá. Ele disse, ah, sim, irmã Débora. E eu pensando, já, irmã, senta-te já, porque... Ângelo, vê essa montanha, assim. Vê essa montanha que está allá? Vê a montanha? Eu disse, sim, irmã. E me disse, essa montanha me estorva. Eu la mirei, como que estorva? Sim, é porque minha casa está detrás da montanha. E eu tenho que caminhar até a parada de caminhão, e aí espero. O caminhão passa rápido, pero o caminho é muito tardado. Se essa montanha não estiver aí, eu chegaria rapidíssimo à igreja. Não entendi nada. Passou, segundo domingo, Ângelo, já te comentei que veio em Senador Canedo? Sim, irmã, Senador Canedo, sim. E te comentei que essa montanha, sim, irmã, a montanha te estorba. E me disse algo, aí se me tumbou. Estou orando para que Deus mova a montanha, para que eu possa chegar mais rápido. E eu pensei que era broma, não? Eu disse, e quando lá vi a irmã na série, me mirava a irmã, então se acabou a sonrisa, não? Eu digo, de verdade, irmã, de verdade? Quando alguém pratica contigo e põe a mão em tu ombro, se acabou. Já estás. Colocou a mão em meu ombro, tu crees que Jeová move montanhas, hijo? Sí, hermana. Me dijo, no, no crees. Pero vas a creer. Vas a creer. Porque estou orando, e com ele apoiado em mim, e com o bastão, señalando a montanha, porque eu estou orando para que essa montanha se mueva. Agora sim, vamos a meu lugar. E já la levava a esse lugar. Passou um domingo, outro domingo, creio que foi um mês depois, eu estava fora, vendo a montanha. Eu tinha como linha de referência os cables de eletricidade de la calle. E de pronto eu vi o cable e vi a montanha e digo, algo não checa, porque a montanha estava sobre o cable. E agora a montanha está baixo o cable. Eu disse, seguramente vi na companhia de eletricidade e subiu o cable. Seguro, não, seguro. Já. Chega a irmã, me mira, me abre uma sorrisota, me acha assim. Eu digo, bueno, vamos a outro lugar. 2 meses. E cada vez que eu me parava aí, eu senti que a montanha se estava movendo. Hasta que chegou um domingo, foi a loucura. Chegou um domingo e a montanha que estava, a cumbre estava aqui, já estava aqui, detrás da casa que estava em frente. Quando eu vi, aí se me assustei. Vem a irmã e me diz, Ângelo, já lo viste? Eu digo, sim, irmã. Eu assustadíssimo. Assustado, hein? Não era unção, era pânico. A irmã me diz, Ângelo, chego à igreja agora rapidíssimo. ¿No te diste cuenta a que hora cheguei hoje? Sim, irmã. Hijo, a fé mueve montanhas. E esse dia nem sequer me esperou, foi solito a seu lugar. Sabe o que passou? Deus hace coisas maravilhosas. Quantos sabem que Ele hace coisas maravilhosas? E não te pede permisso para hacê-las e nem te las explica depois. Le dá igual. Algum engenheiro de obras urbanas da cidade. A esse cuate se lhe ocorreu a grande ideia de extender a avenida da cidade. Aonde cree que al barrio Senador Canedo. Topógrafos, engenheiros descobriram, pero há um problema que essa montanha, disseram, separa-la, corte-la, que passe a avenida. E então começaram a trabalhar na montanha, foram escavando a montanha, diminuindo a montanha e moveram a montanha de lugar. Vas hoje allá e vês a montanha de aqui, já chiquita, e a avenida que corta, conectando a casa da irmã Débora em linha direta à igreja. Increíble.
Lo que antes ella tardava 40, 45, 50 minutos de chegar, lo hace em 12 minutos, 15 minutos. Sí, me asusté muchísimo. Hasta que salió las noticias que, pues no, la montaña. La siguiente vez que vi a la hermana subiu la rampa. Ângelo, vamos. Yo me hinqué y dije, hermano, Débora, ora por mí, ¿no? Por favor. ¿Por qué, hijo? Yo quiero la fe que usted tiene. Y me dijo, ya te habías tardado. Y oró por mí. Jehová sí mueve montañas. Jehová mueve vidas. Jehová mueve el universo. Pero no permita que en tu vida entre isso, el sincretismo. Un poco de aquí, un poco de allá. Por eso es la semilla de mostaza. Si tu fe es pura, si tu fe no acepta mezcla, as montanhas se vão a mover em tu vida. Não importa que montanha seja. Não importa que montanha seja. Essa é a razão de por que Jeová estava tão enojado. Agarraram de ele, de aqui, de allá, e formaram uma outra religião onde estavam. Parte da razão de Judá para oferecer incienso, porque ofereciam sacrifícios e incienso a deuses paganos. Sim, Israel, o povo de Deus. Parte da razão é essa que te vou ler. Jeremias 44. Quero que vejam lo terrível que é isso. Jeremias 44, versículos 17 e 18. Sino que certamente pondremos por obra toda palavra que ha salido de nossa boca. Ojo, de nossa boca. Significa, Senhor, diga o que digas tu, haremos o que queremos fazer. De nossa boca. Te vou repetir. Sino que certamente pondremos por obra toda palavra que ha salido de onde? De nossa boca, para oferecer incenso a la reina del cielo, derramando-lhe libações. Sabe o que é libações, não? Líquidos. Vas a uma cantina e vês a los teporochos, agarram algo, tiram tantito e tomam. É isto. Libações. Isso é satânico. Derramando-lhe libações como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalém. E tuvimos abundância de pão, estivemos alegres e não vimos mal alguno. Quero que entenda isso. Mientras adoramos a Satanás, adoramos a deuses ajenos, adoramos as porquerias que há em Egipto, temos pão, temos paz, somos alegres. Imagínate o que é isso. Satanás não juega. Satanás não vem para julgar. Satanás vem para roubar, matar e... Exacto. Pero mira o que eles disseram. E empeora depois. Mas desde que derramos de oferecer incienso a la reina del cielo e de derramar-lhe libações, nos falta todo. E a espada e de hambre somos consumidos. Ponto. Os judeus utilizavam o sincretismo como uma espécie de política de proprietários de bens imóveis. Sabe o que é isso? Tenho departamento, lo rento. Que bueno, entra dinheiro. Se tenho 2 departamentos, entra mais dinheiro. Se tenho 3 departamentos, exatamente igual. Sabe o que disseram eles? Se adorar a Jeová é bueno, adorar a um montão de deuses é excelente. Era isso que pensavam eles. Increíble. Se adoramos a Jeová e é bueno, não, então adoremos a todos os deuses egípcios e nos va bem. E nos va bem. Claro que a Jeová não lhe gostou a ideia. Por supuesto que não. Adorando a Satanás, todos eles. Para algumas pessoas isto de veras não é motivo de preocupação. E lo hacen. Que tal se oferecem um pouco de incenso e se derramam algumas ofrendas de bebida a uma deusa pagana? Não, qual é o problema? É minha vida. Uau! Não é que estiveram roubando ou matando a alguém. Não era isso. Parece, e pongo entre comillas, parece ser basicamente um crime sem vítimas. Parece.
Pero en realidad su pecado no era una ofensa sin víctima. Lo que estaban haciendo era peor que matar y robar. Voy a explicar por qué. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús se encontró a una samaritana, ¿no? Él la buscó, platicó con ella. Y Jesús solta la frase que cambió todo: la salvación viene de los judíos. ¡Pum! ¿Cómo el Mesías iba a nacer en una nación que no lo quería, que no lo adoraba? ¿De qué manera? Porque Dios no bendice la maldad, Dios no bendice la suciedad, no es posible. Ahí estaban ellos, desobedeciendo, profanando, violando. ¿Cómo el Mesías iba a nacer en Egipto? ¿De qué manera? ¿De qué manera? La salvación viene de los judíos, dijo Cristo a la samaritana. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Quería decir que el plan de Dios para la salvación del mundo se centraba en una sola nación, la nación judía. No nació en México, no nació en Brasil. Los judíos habían sido escogidos por Dios para recibir sus leyes. Habían sido escogidos por Dios para mostrar lo que significaba ser un pueblo especial de un solo Dios. Y finalmente iban a ser la nación en la que nacería el Mesías. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? ¿En Egipto? ¿Pecando? El crimen de ellos era crimen de lesa humanidad, era en contra de todo el planeta. Romanos 9 dice así, Romanos 9. Versículo 4 y versículo 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Imagínate eso. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Había una promesa, había una sentencia. De ahí nacerá el Mesías. Y no les importaba. No les importaba. La nación de Judá era el eje central de los planes de Dios para la salvación de la humanidad. Muy sencillo. De ahí nacería y nació el Salvador. Lo que los judíos estaban haciendo era intentar, escuche eso, intentar tronar y cambiar los planes de Dios. É o que queriam hacer. Estavam tratando de cambiar o que Deus havia determinado. Isso afetaria a toda a humanidade. E lo sabiam. E não les importava. Não les importava. E hoje em dia sigue sendo igual. Algumas pessoas tratam de mesclar cristianismo com paganismo. Há um livro de Eric Barna. O livro se chama... El título del libro es una pregunta, es paganismo en mi cristianismo. El libro está fantástico. Paganismo en mi cristianismo. Él estudia muy profundamente eso, como hay cristianos que adoran a todo y a Dios también. No, si adoras a Dios, se acabó. ¿Para qué adorar a los demás? Intento mezclar cristianismo con paganismo. En Estados Unidos hay muchas cantantes que empezaron en el gospel cristiano y terminaron en el show business. Una de ellas fue Tina Turner, ¿no? Tina Turner dio una entrevista una vez y dijo: yo soy budista bautista. Te voy a repetir. Ni siquiera el reportero de la revista Billboard podía creer en eso. Ella dijo: yo soy budista bautista. O reporteiro dijo: ¿me explicas? E consta que o reporteiro era pagano, ¿eh? Tina Turner. Mi formación es bautista y todavía puedo
relacionar-me com o Deus de los 10 mandamentos. Todo está bem, sempre e quando, escute, sempre e quando te conectes com tu Deus interior e haga com que tu Deus interior suba a tu mente. Aí é onde está o eu todo-poderoso. O reportero terminou a entrevista, deu as graças e publicou a entrevista. Budista bautista. Bueno, não te assustes, há igrejas que intentam hacerlo. Tenho aqui uma lista. A igreja Bahá'í, por exemplo, quizá nunca la habías mencionado, pero está crescendo muito em México. A igreja Bahá'í, são asiáticos. A igreja Bahá'í foi e é um movimento popular que há 20 anos tentou cambiar todas as crenças religiosas bajo el cielo. Tinham uma resposta para todas tus dúvidas em qualquer crença. E mesclaram cristianismo, hinduísmo, budismo, confucionismo, islamismo, bababá. Agarraram de todo e disseram a igreja Bahá'í. E siguen crescendo. E siguen crescendo. Se dizem hermanos, hermanas, hasta isso. A igreja universalista, não confunda com a universal, isso é outra coisa, pero a igreja universalista. Movimento que não intenta tanto mesclar as religiões do mundo, sino que intenta combinar o secular com o cristiano. Para eles não é pecado, todo está bem. Se tu corpo está de acordo, hazlo. Diríamos em México, dar vuelo a quê? Já aprendi. Quando cheguei, depois dar vuelo a tu hacha, parecia a hacha de Thor girando o martillo, não? Me unir e que regresa, pero bueno. Su enseñanza es que el hombre es capaz de alcanzar una especie de salvación por sus propios méritos. Yo no sé cuál es peor, ¿no? Pero bueno. El énfasis está en las buenas obras y ponen a Jesús, escuche eso, colocan a Jesús como un hombre muy bueno, pero ayudante de tu propia salvación. Ayudante. Es como, eres tú Santa Claus y Cristo es el gnomo que te ayuda en la noche de Pascua, de noche de Navidad, perdón. Un ayudante. Si vas al Caribe, vas a encontrar prácticamente en cada isla una religión en el Caribe. Intentando mezclar cristianismo con vudú, con brujería. Bueno. Quédate con la iglesia, con la reina del cielo. Quiero comentar algo sobre eso. Reina del cielo. Ok. Hay una iglesia que normalizó, institucionalizó, aprobó la adoración a la reina del cielo. Se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana. El Papa Pío XII, que fue Papa de 1939 a 1958, declaró que la reina del cielo es digna de adoración de los católicos porque es la Virgen María. Fantástico. Aquí en México es la Virgen de Guadalupe. En Brasil, ¿en Brasil cuál es? Aparecida. La misma. La reina del cielo. ¿Por qué crees que su manto es azul? Con estrellas. Eso no es de ahora. Isso vem de hace muito tempo. Pobre Maria, está no céu, nem quanto se deu do que quiseram. A Igreja Católica lhe oferece repetidamente incienso e rezos, tal como os judíos lo hicieron hace quase 4.000 anos em Egipto, a reina del cielo. Que em Egipto se chama Isis. É a mesma reina del cielo. Para os gregos é Astaroth, a mesma reina del cielo, de la cual Diana de Éfeso é sua hija.
Y curiosamente también, ahora sí que de por sí sincretismo y además todavía la sincretizaron más con Tonanzi, ¿no? Por ejemplo, de la cultura mexica, ¿no? También. O sea, bueno, ese es un tema para mucha plática, pero quiero que entiendan eso es serio. Isso é muito sério. E nada mais, com uma frase de Maria, se acaba com 556 anos de mariologia nesse país. Sabe qual é a frase, não? Bodas de Canaã. Maria reúne a los meseros, señala a su hijo, ven él, hagan todo lo que él dijere, no yo. Obedezcan a él, no a mí. Sigan a él, no a mí. Ah, não, pero essa parte omitem. Maria dijo, sigan a él, no a mí. Adoren a él, no a mí. Obedezcan a él, no a mí. Hace todo lo que él os dijere. Boda de Canaã. Iniciando su ministerio. La pregunta es, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué alguien en su sano juicio dejaría a Jehová para adorar a esas cosas? ¿Por qué se involucrarían con una práctica que nunca le ha gustado a Jehová? Una práctica que lleva a los judíos a decir básicamente a Dios, no importa lo que tú quieras que hagamos, vamos a adorar a quien queremos adorar. Que lleva una persona a hablar eso y a exponer eso. Una de las frases más sorprendentes de nuestro texto de hoy, iglesia, y personas que nos escuchan, es aquella en la que los judíos le dicen a Jeremías que no iban a escuchar más a Dios. No importa, ya no les vamos a escuchar. ¿Por qué alguien diría a Dios, no me gusta lo que me estás diciendo? ¿Por qué cualquier individuo o cualquier iglesia le diría a Dios, no te quiero escuchar? Y siempre aclaro eso, en Gracia y Paz no estamos en contra de nada ni de nadie, estamos a favor de Cristo. Lo que Ele diga, lo que Ele hable, lo que Ele señale. Si con eso tenemos enemigos, tendremos enemigos. La verdad es esta. No podemos cambiar la Biblia, ni queremos hacer. A veces, porque alguien diría, no te queremos escuchar, bueno, a veces es simplemente porque no les gusta lo que Dios tiene que decir. No queremos escucharte, porque lo que vas a decir es algo que no me va a gustar escuchar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo quando não sofrerão a sana doutrina. Significa, não seguirão a sana doutrina. Sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En el mundo hay dos tipos de iglesias, la iglesia de Dios y la iglesia del hombre. Aunque la del hombre se diga cristiana, no lo es. No lo es. Quero parafrasear lo que está ahí. Dice así: llegará el tiempo en que los hombres no van a soportar la sana doctrina. En cambio, para satisfacer sus propios deseos e intereses, se reunirán alrededor de falsos maestros para decir lo que sus oídos quieren escuchar. Hay iglesias donde nunca vas a escuchar temas como la cruz, el sacrificio, la sangre de Cristo. No. Son iglesias con evangelio light. Todo está bien, no pasa nada, Dios es bueno, vamos adelante. Wow. Por eso crecen. Las personas se sentan a escuchar lo que quieren escuchar. O sea, ¿por qué voy a una iglesia donde me van a decir lo que Dios tiene para mí si no quiero? Mejor voy a una que diga lo que yo quiero escuchar. Y me da un masaje a mi ego y salgo de ahí feliz y contento. Yo cumplí, yo fui. ¿Te imaginas esa persona cuando llega al infierno? No te imaginas. Mejor no. Es muy fácil. Deliberadamente buscan
a un Dios diferente y le dicen Jesús. Muy sencillo. Busco a un Dios que se moldee a mí y no yo a Él. Y lo llaman Jesús. Parafraseando, Jeremías 44, 17, que ya leímos, ¿no? Dice así el texto. Ciertamente haremos todo lo que dijimos que haríamos. Quemaremos incenso a la arena del cielo y derramaremos libaciones tal como lo hicimos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En ese momento que adorábamos a dioses paganos, teníamos mucha comida, éramos felices, estábamos bien y no sufrimos ningún daño. Imagínate. Esos judíos ofreciam incenso à la reina del cielo. ¿Por quê? Bueno, aí te va. Primeiro, sempre lo habían hecho dessa maneira. Assim somos nosotros, assim hacemos e lo hacemos antes em Judá. Número 2, sus famílias sempre lo habían hecho dessa maneira. Diz o texto, assim também nossos padres lo hicieron. O texto lo dice. O texto lo dice. Nossos padres, nossos reyes, nossos funcionários, por que nós outros não? Sabe o que é isso, não? É o que Pablo disse, rudimentos da lei. De nada servem. Perguntas, ¿tu religião qual é? Sou católico. ¿Por quê? Bueno, toda minha família é. Não, ¿por quê? Não, porque meu papai me ensinou assim, e minha mamãe também, e minha abuela, nem sabem o que dizem. É isto. É exatamente isso que estamos lendo hoje. Não, porque eles lo hacían, eu também lo hago. Uau! Católicos nominales, não? Bueno. Assim como também há cristianos nominales. Pero sigue a tragédia. Prepárense, aí vem, mira. Basicamente diziam: não te vamos a escuchar Jeremías. Olvídalo. ¿Por qué? Y ahí viene. Eso es lo que nuestra familia siempre ha hecho. Eso es lo que nuestros amigos siempre lo han hecho. Eso es lo que nuestra religión siempre ha enseñado. Eso es lo que nosotros queremos hacer. No nos importa Jehová. Se acabó. Estás pensando, pero ¿son filisteos o son madianitas? No, no, son judíos. Son judíos. Dijeron, la verdad, Jeremías, nosotros estamos seguros que tú estás equivocado. Que nunca has escuchado a voz de Jehová. Nos mientes, Jeremías. Creemos que estás equivocado, porque assim é como sempre lo hemos hecho. Assim que seguiremos haciéndolo en Egipto. Em contra de toda a lógica, em contra de tal razonamiento, Jeremías simplesmente dijo, yo sé que sempre lo han hecho. Pero no significa que lo que están haciendo esté bien. Pero Jehová dijo, y aquí empieza Jeremías, pero Jehová dijo, a pesar de que sus familias siempre habían hecho las cosas de esa manera, a pesar del hecho de que su religión siempre les había enseñado a creer que eso estaba bien, y a pesar del hecho de que encontraban satisfacción en lo que hacían, Dios los condena. Se acabó. Porque lo que están haciendo está mal. Lo que tus padres hacían estuvo mal. Lo que tus reyes hacían también estuvo mal. Todo estuvo mal. Y no porque los demás hacían, ustedes también tienen que hacer. Pero si lo quieren hacer, hazlo. Tenemos que darnos cuenta de que los judíos no eran gente tonta. No malinterpreten eso. No, es que no sabían, sí sabían. No eran tontos. Personas como Tina Turner y las personas que van a la iglesia, que hacen y promueven el sincretismo religioso, no son personas tontas. La mayoría de ellos son personas muy inteligentes. Su problema no es la inteligencia, su problema es el marco de referencia que tiene. Es el problema, el marco de referencia. Se acercan a Dios desde un marco de referencia que está fuera de la palabra de Dios.
nunca la leen. ¿Para qué? Si ya saben todo. Y depende, o sea, ya que nos acercan a Dios a través de la palabra de Dios, dependen de su propia experiencia e inteligencia, o de su círculo de amigos y maestros para guiarlos sobre cómo deben percibir al Señor. Se confían en ellos mismos. Y en maestros que no lo son, y en sabios que no son. Y se forma una olla de sincretismo, porque nadie sabe nada, pero todos piensan que saben todo. Fuera de la palabra de Dios. Es el marco de referencia lo que los falla. Es como, bueno, yo soy de las personas que cuando compro algo, lo primero que saco de la caja es el manual de instrucciones. Conozco a personas que no lo hacen. ¿No? O sea, pero tener ese tipo de idea es como la persona que intenta montar algo, ensamblar algo que viene desarmado en 1000 piezas. Parece Lego, pero bueno. A persona intenta armar sem el instrutivo y termina con partes sobrantes en el piso. Termina de armar todo, está bonito, está padrísimo, da la volta, y todavía una bolsa aquí de piezas. Digo, ¿y luego? Y la excusa es la misma, ¿no? No, es que la fábrica, tan buena onda, colocó repuestos. Y resulta que prende tu cosa y no funciona nunca. Es exactamente igual. ¿Cómo puedes querer que tu vida cristiana funcione sin leer el manual primero? La palabra de Dios. Son personas que terminam com partes sobrantes e o que armaram nunca vai funcionar porque falta o que está no piso. O que les passou a los judíos nos pode passar a nós também. É um aviso. Nada está exento disso. Cayeron em uma trampa, perdão por la redundância, que ha atrapado a muitas igrejas e denominações. As verdadeiras igrejas cristianas se han aferrado durante muito tempo a certos princípios que foram desenhados para evitar que nos alejemos da palavra de Deus. ¿Sabe qué son los principios? Te los voy a dar. Miren eso. Principios como, donde la Biblia habla, nosotros hablamos. Donde la Biblia calla, nosotros nos callamos. Punto. No sabemos más que Dios. Nunca sabremos más que Dios. Y el otro es esto. El otro principio básico es este. No hay otro credo que Cristo. No hay otro libro que la Biblia. Y no hay otra ley que el amor. Punto. Isso nos mantém alinhados. Fora disso não há nada. É por isso que é tão importante que as igrejas protejam a nossas famílias contra as falsas enseñanças, enseñando constantemente a Bíblia e solo a Bíblia. Há montão de buenos livros cristianos, claro, léalo, pero não cambie uno por outro. Há pessoas que leem tantos livros cristianos que nunca leem a Bíblia. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Un libro cristiano contiene la palabra, no es la palabra de Dios, pero la contiene. Clarísimo. Por eso es tan importante aquí, por ejemplo, el IDEC, Instituto de Desarrollo Cristiano, y otras iglesias, Escuela Dominical. Por eso es tan importante los grupos pequeños, entre semana. Porque não te alcança de domingo a domingo. Tem que haver algo no meio. Grupos pequenos e o culto de jueves. E reuniões com varones e damas, como foi ayer, por exemplo. A escola de música que funciona em los martes. Reuniões entre semana que temos que ter. E lo temos em Graça e Paz. Lo temos aqui. É por isso que é tão importante que vocês leiam e examinem suas Bíblias todos os dias. Por isso é tão importante que vocês, padres,
y madres enseñen a sus hijos a honrar la palabra de Dios. Honrenla, léanla, disfrútenla, cómenla, aliméntense de ella. Porque miren, hay un dicho que Maxwell usa mucho, pero el dicho es judío. Es así: si alguien piensa que es líder y camina, pero nadie le sigue, solo está paseando. Exatamente isso. Seguir a pessoas e não a Cristo, e não a sua palavra. É como a história do homem que foi tomar um trem, chega à estação, entra ao vagão, se senta, pouco tempo depois entra o condutor e diz: Senhor, podes cambiar de trem, por favor? E o homem pergunta: pero estou cômodo aqui, está confortável? Ele diz: não, pero você pode cambiar de trem, por favor? Se enoja e diz: ¿por que lhe passa esse? Ele dijo: nada, só que está acoplado a nada e te levará a nenhum lugar. Isso é seguir pessoas que não seguem a Cristo. Te vão levar a nada, a nenhum lugar, porque nem eles chegam a nenhum lugar. A pergunta que temos que fazer é se de verdade estamos seguindo a quem? A quem estamos seguindo? Estamos perguntando se o que creemos está de verdade conectado a algo, como o trem, que nos levará a algum lugar. De lo contrário, seremos como esse homem que entrou a um vagão que não estava conectado a nada e lo levaria a nenhum lugar. Tu decides em onde te vas a sentar. Se põem de pé, por favor. Muito sencillo. A quem vamos seguir e a quem vamos escuchar? Há quase 4.000 anos, o povo de Deus abertamente dijo: não queremos escuchar-te nem a ti, nem a Jeová, Jeremias. Lo que salga por nossas bocas, esse será o dictamen de onde vamos a chegar. Se creiam deuses, eles foi como eles foi. Jeová lhes prometeu: não se vayan, não salgam de aqui, aqui los vou a proteger. Es más, tendré de ustedes misericórdia e haré com que Nabucodonosor também tenha misericórdia e que regrese os que se foram. Pero se huyen, se van a Egipto, creyendo dioses e seus próprios deuses, a espada que queriam evitar aqui os alcançará allá. Sucedeu. Quando a Síria invadiu o Egipto, os primeiros que morreram foram os judeus. El hambre que quer evitar aqui os alcançará allá. Sucedeu. 5 anos depois da matança, os que sobreviveram morreram de hambre. Jeová é muito claro: quédense e eu los protegeré. Aléjense, estarão fora de mis manos. Essa é a decisão que temos que tomar. Em quem estamos creyendo? A quem vamos a seguir? Seguir por seguir, todos podemos seguir, mas cuidado com isso. Vas a entrar a um vagão que não vai a nenhum lugar, porque não está conectado a nada e a nadie. Cerrem seus olhos e nesta hermosa noite tomem sua decisão. A quem siguen? Porque hacen o que hacen. Os judeus abertamente cambiaram a Jeová por outros deuses, intentaram adorar a Jeová e a outros deuses juntos. Pela palavra é muito clara: Jeová é Deus celoso que não comparte sua glória com nadie. Só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de honor e glória. Quizás estás pensando: pastor, pero eu não sou idólatra, eu não tenho nenhum Deus falso em minha vida. Bueno, há pessoas que dizem: nem sequer sei fazer uma imagem. Não, quizá não. Pero ¿qué pasa con las imágenes en tu mente? Las imágenes que has forjado en tu corazón y que han tomado el lugar de Jehová en tu vida. Muy sencillo, hermanos y hermanas. Si en ese momento están adorando algo que no es Dios y no lo dejarían ni siquiera por Dios, significa que si tienes un problema, tienes a un Dios falso en tu vida.
Algo que no dejarías ni siquiera por Dios. Algo que Dios te está pidiendo y no lo soltas. Eres idólatra. Ahí sí hay un paganismo en tu cristianismo. Estás haciendo exactamente lo mismo que hicieron ellos, judíos, hace casi 4.000 años. Adoraremos a quien queremos adorar, haremos lo que queremos hacer, levantaremos incienso a quien queremos levantar incienso. ¿Y sabe qué, Jehová? Gracias, pero no. No queremos escucharte ya. Y ahí todo se viene abajo. Espíritu Santo de Dios, en esta noche, el mensaje fue claro, pero duro. La única manera, Señor, de levantar de un sueño es que alguien nos sacuda. Y es lo que tú estás haciendo en esta noche en Gracia y Paz. Sacudiéndonos, Señor, del letargo espiritual que algunos tienen. Hay vida allá afuera. Hay mucha vida en ti, Señor. Fuera de ti no hay absolutamente nada. ¿A quién estamos siguiendo, Padre? ¿Con qué estamos jugando? El que juega con fuego se quema. Y hay muchos que se queman, Padre. En esta noche, como iglesia, te pedimos perdón si alguien aquí está dividiendo su corazón entre tú y otros dioses falsos. Hay un montón de dioses falsos. Tu palabra nos enseña que Satanás se viste de ángel de luz. Él intenta acaparar la atención. Él intenta robar la adoración. Lo intentó contigo, Señor. Todo eso te daré si postrado me adorares. Se intentou contigo, por supuesto que vai tentar com nós também. Ajuda-nos a blindar nossos corações com tu palavra. Solo tu palavra é nosso escudo e proteção. En el dia em que um cristiano deja de ler a palavra, o escudo cai por terra, a armadura queda oxidada, a espada se rompe, a cota de malla se rasga, o yelmo de salvação se va. As sandálias se desgastam, todo se echa a perder. En el momento em que o cristiano decide já não ler tu palavra. Que não passe isso com meu irmão nem com minha irmã, Senhor. E se está passando, redarguí-los hoje. Todavia é tempo de regressar. Todavia é tempo. Por lo tanto, nessa noite, Senhor, coletivamente, como igreja, te pedimos perdão. Si en alguna ocasión dejamos de adorarte a ti para adorar a otra cosa que no eres tú, sea familia, sea esposa, sea esposo, sea hijo, sea hija, sea trabajo, sea posesión, todo lo que está ocupando el lugar, tu lugar en nuestro corazón, lo soltamos ya. Porque si tenemos familia, si tenemos esposo, esposa, hijos, carro, posesión, dinero, casa, es porque tú nos diste, Señor. Que nunca se nos olvide de dónde vino. La fuente eres tú, no el hombre. En esta noche te pedimos perdón, Señor, y queremos regresar a tus brazos. Si te hemos fallado. Sim, te hemos fallado. Não uma, não duas, sino muitas vezes. Hoy, corremos a tus braços, salimos del cautiverio e regresamos a Jerusalém, Senhor. Hoy. Tu promessa é muito clara. Não se alejem de mim. Eu los protegeré, eu supliré, eu sanaré, eu levantaré. Pero não se alejem de mim. Foi o mesmo que dijiste a eles há 4.000 anos e não quiseram escuchar. Pero nós, como Gracia e Paz, sí te queremos escuchar, Senhor. Aunque a palavra seja dura, aunque duela, é necessário. Sacúdenos esta noite, Padre. Sacúdenos. Ni siquiera é mecer, é sacudir. De lo mais profundo de los corazones, que cada fibra, que cada membrana despierte essa hambre que um dia houve já não há. Essas ganas de buscar tu rostro, ganas de ler tu palavra, de orar, já quedou atrás, já não há.
¿Por qué? Bueno, te estamos cambiando por otra cosa. La señal es esta. Poco a poco, te estamos cambiando por otra cosa. Se já não lemos tu palavra como antes, se já não oramos como antes, se já não há esse prazer de estar em tu casa como antes, estamos migrando de aqui a Egipto. E nem conta nos havíamos dado. É tempo de regressar. Todavia, lo podemos fazer. Espírito Santo de Deus, redarguye nessa noite a cada coração. A cada coração. Entra, restaura, sana, levanta, empodera, llena uma vez mais. Há pessoas aqui que teriam sonhos de Deus e já não o têm. Jeová te disse: regresa a mim e te darei novos sonhos. Há pessoas aqui que recebiam revelação de Deus de coisas que nem sequer imaginavam e sucediam. E nessa noite Jeová te disse: regresa a mim e a revelação vai fluir outra vez em tu vida. Há pessoas aqui que hablam as mesmas línguas desde há 20 anos e Deus te disse: regresa a mim e renovarei a unção sobre tu vida. Pero em todo e por todo, diz o Senhor: regresa a mim. E nesta noite, Senhor, tomamos decisões. Decisões. E nós vamos a manter-nos nessa decisão. Ou regressamos a Ti, ou moriremos no deserto. Mas nos vale regressar a Ti, Senhor, com todo. Ministérios que foram colocados em caixas de sapato e guardados bajo as camas do ostracismo. É tempo de regressar a esses ministérios. É tempo de regressar a essa ideia maravilhosa de que vou orar por alguém, Senhor, e Tu lo vas a sanar, e Deus lo sanava através de Ti. ¿Dónde quedou? ¿Dónde quedou o dom? ¿Dónde quedou o fuego? Estamos a alguns dias de celebrar nessa igreja Pentecostés. E o fuego vai cair. Se queres ser parte do que vai passar domingo, arrepente-te hoje. E mantente nessa linha hasta que Cristo regrese e venga por ti como igreja. Pelo contrário, verás a Deus usando a outros e não a ti. E te vas a frustrar. Pero foi tu decisão, igreja. Foi tu decisão. Tomar um trem que não está conectado a nada e te levará a nenhum lugar. E passa os anos, e tu aí esperando que se mueva e não se vá mover. Portanto, levanta-te desse trem e entra al trem de Deus, a la presença de Deus, a la unção de Deus, al poder de Deus, al fuego de Deus, a la vida de Deus. Porque há promessas para ti. Para cada um de ustedes esta noite aqui nesse lugar, há promessas. Promessas coletivas e promessas muito personais que só tu e Deus sabem. Ele te disse nessa noite: se não regressas a mim, como te vou a bendecir? Se não me buscas, como te vou encontrar? Se não me hablas, como me vas a escuchar? Jeremias foi claro. O passado queda atrás, regresen a Jeová. E Ele restaurará todo o que perderam. E dará muito mais do que haviam perdido. Senhor Jesus, hazlo essa noite. Em cada coração, em cada vida, em cada sonho, em cada intenção. Porque eres o único capaz de transformar os sonhos de ayer em uma realidade hoje. Tú lo has hecho e lo harás outra vez, Senhor. E lo harás outra vez, e lo harás outra vez. Sempre e quando permanezcamos cerca de Ti. Graças, Senhor Jesus. Muitas e muitas graças. Amém. Dê um aplauso a esse Deus tão maravilhoso que temos.